Paulinas presenta Conexión Vital. Hola amigos cristovidentes, bienvenidos una vez más a un especial de Conexión Vital. Hoy las hermanas Paulinas tenemos un tema muy especial para compartir con ustedes. Abramos el corazón a nuestra querida Amazonía, porque todos tenemos un compromiso de cuidado con nuestra casa común. Bienvenidos. Conexión Vital. La exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía surge en el 2020 y es fruto de un proceso de reflexión que venía haciendo el Papa Francisco a partir del 2015 con la encíclica Laudato Si y posteriormente con una serie de diálogos, de encuentros y reflexiones que han venido consolidando esta experiencia y finalmente el fruto que hoy tenemos acá. Esta exhortación contiene a nivel cultural, político, también eclesial y ecológico, reflexiones valiosas que nos permiten descubrir la riqueza y el misterio de la Amazonía en todo el don de la gente, de los pueblos que allí la habitan, pero también de las problemáticas de las que todos podemos reflexionar y aportar para lograr un mundo mejor. La Amazonía se ha convertido en un territorio muy valioso que cuidar, puesto que también ella es poseedora de grandes riquezas a nivel de la flora, de la fauna, riqueza mineral, variedad intercultural por las poblaciones indígenas que la habitan y variedad de lenguas, pero también se ha convertido en un punto estratégico de explotación de parte de diferentes empresas extranjeras, proyectos hidroeléctricos, explotación minera, de petróleo, de gas. Todo esto nos lleva a interpelarnos sobre nuestro quehacer como cristianos también comprometidos con el cuidado de la casa común. Es por ello que Paulinas también quiere tomar parte en estos procesos de reflexión y en la pasada feria en abril participamos en Filbo 2022 generando un conversatorio e invitando a dos expertos para que nos dialoguen acerca de este tema y puedan generar opinión. Entre ellos estuvo el padre Alfredo Ferro Medina, sacerdote jesuita, y la hermana Dora Cecilia Ramos Castañeda. En este momento escuchemos a la hermana Dora Cecilia. Ella pertenece a la comunidad de las Hijas de Jesús Quer María. Es religiosa y socióloga de la Universidad Santo Tomás, máster en gestión ambiental y actualmente coordinadora del diplomado en ecología ambiental. Veamos. En el contexto en el que se escribe este texto, que se llama Querida Amazonía, tenemos la Laudato Si. Y la Laudato Si, no me voy a detener solo a decir algunas cosas en términos de la realidad que nos hace ver el Papa Francisco. Sobre el cuidado de la casa común, el Papa Francisco llama naturalmente la atención sobre el pecado ambiental, que muchas personas aún no somos conscientes, que los seres humanos degradamos la integridad de la tierra y contribuimos a cambio climático. La tierra, los bosques, la naturaleza, la destruimos y la hemos destruido inhumanamente. Que los seres humanos contaminamos el agua,
el suelo, el aire. Todos estos son pecados que hemos cometido con esta tierra querida. Porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos, contra la humanidad, contra el Creador. Laudato Si, por lo tanto, es una relación social, cultural, que alberga una gran cantidad de comunidades y grupos humanos que se mueven en estos territorios, pero que han sido olvidados por los gobiernos centrales y abandonados por las políticas públicas que establecen los gobiernos, y más aún, las políticas que establecen las secretarías de ambiental en estos territorios, porque las pasan muchas veces por la galleta. El contexto entonces en el que encontramos esta querida Amazonía, en octubre de 2017 se convoca una primera asamblea por el Papa Francisco. En 2018 el Papa Francisco en Puerto Maldonado, Perú, se encuentra con las comunidades indígenas, los escucha, les entiende lo que ellos están viviendo y asumiendo en estos territorios. En junio de 2018 a febrero de 2019 se escucha a los pueblos amazónicos y a otros pueblos sobre esta realidad que está pasando allí. En marzo de 2019 nos hemos desplazado por diferentes territorios, Inírida, Caquetá, Leticia, haciendo las asambleas presinodales, donde hemos escuchado, compartido una semana con los indígenas, con los campesinos, escuchar de primera mano todo lo que ellos vivían y lo que siguen viviendo en estos territorios. Y en octubre de 2019, la gran asamblea donde pudieron participar varios hermanos indígenas que de primera voz el Papa los escuchó e hicieron encuentros, se volvió de alguna manera, entre comillas, se indigenó el Vaticano en ese momento, donde pues el padre Ferro tuvo la oportunidad también de participar en esta experiencia. La querida Amazona se muestra en el mundo con todo su esplendor, su drama, su misterio, pero también se muestra como una gracia que nos fue dada y que estamos llamados a protegerla y a cuidarla. Y ese fue el gran mensaje que encontramos y que concluyó con este texto de Querida Amazonía, que significa nuevos caminos para una ecología integral. El Papa también soñó y nos invita a soñar. Nos invita a soñar y la Iglesia decide recoger este texto como recoge muchos documentos de la Iglesia desde una metodología que se llama ver, juzgar, actuar y celebrar. ¿El ver qué? Ver la realidad sin adornos, verla desde ella misma, escuchar sus voces, escuchar las voces de los territorios, pero desde luego sin juzgar como lo hizo Jesús en el Evangelio. Actuar, es decir, no desde el poder que podamos tener, sino desde abrazar estas realidades que nos desbordan a cada uno de nosotros. Celebrar la vida es interactuar con la vida misma, interactuar con los ecosistemas, con el ambiente, con la naturaleza. Entonces el Papa Francisco nos propone estos 4 sueños: el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. Este sueño social mirado desde una plataforma ecológica, el sueño cultural con la relación con las diversidades de culturas que se interrelacionan mutuamente, y el sueño ecológico, la relación del ser humano con la naturaleza. En este sueño social, esta Laudato Si nos muestra una Amazonía que lucha por los derechos de los más pobres, desde los pueblos originarios y desde los últimos. Nuestro sueño es que la Amazonía, que integra y promueve todos sus habitantes para que pueda consolidar un buen vivir. Y nos dice la Laudato Si que se han cometido crímenes e injusticias,
los intereses colonizadores que expanden y se instalan en estos territorios, la extracción de madera, de minería, de expulsión de los corredores a los pueblos indígenas, ribereños, afrodescendientes, provocan un gran clamor, un gran grito al cielo. Debemos indigenizarnos, pedir perdón, como se indignó Jesús, como Dios se indignó ante la injusticia. No es sano que nos habituemos al mal, y no es saludable tampoco. También nos invita a tener un sentido comunitario, sin disminuir la importancia de la libertad personal. Se evidencia que los pueblos originarios de la Amazonía tienen un fuerte sentido comunitario. Ellos viven de ese modo: el trabajo, el descanso, las relaciones humanas, los ritos y las celebraciones. Es importante que descubramos toda esta riqueza que está detrás de esta vivencia de ellos. El documento también nos invita a mirar cómo nuestras instituciones están dañadas y permeadas, y no hay mucho que decir a ese nivel, permeadas por la corrupción, permeadas porque los recursos no llegan a estas zonas, porque, como decía el padre, las carreteras se desarrollan simplemente para permitir a las grandes industrias seguir explotando, porque nosotros somos los proveedores de materias primas, pero no de intelectuales, no de otras sabidurías que las tenemos, que son propias nuestras. Todo ese daño entraña efectos nocivos para la pérdida de la libertad, la justicia y la violencia. Varios países se rigen con un nivel institucional precario a costa del sufrimiento de estas poblaciones. Y ya hablábamos que son 9 países, si recordamos el año de la pandemia, cómo se quemaron las selvas brasileñas y después que se terminaron de arder algunos territorios brasileños, continuó Colombia, por allí por el lado del Guaviare, por el lado de Granada, etc. También nos invitan a tener un diálogo social. El diálogo no solamente debe privilegiar la opción preferencial por la defensa de los pobres, marginados y excluidos, sino que le respete como protagonistas, que se trata de reconocer al otro porque tiene valor, porque el otro es el otro. En el sueño cultural el Papa nos invita a sacar lo mejor de este poliedro, más de 111 comunidades indígenas que interactúan, que participan en una vida importante en la selva, que es importante tenerlas en cuenta. Cuidar sus raíces, cuidar el encuentro o actuar en esta interculturalidad que nos pueden favorecer en estos territorios. En el sueño ecológico el Papa nos invita a que la vida desbordante está en los ríos y sus selvas. El Amazonas, el agua, es la reina. Los ríos y el arroyo son como venas y toda forma de vida que es determinada por el río. El gran río es la columna vertebral que une toda la Amazonía con los 9 países. Y cuando nos encontrábamos en estos territorios, hacíamos la tela de la araña, encontrándonos de diferentes territorios y cómo compartíamos la vida, los sueños, las esperanzas que estas comunidades tienen, y que no solo nosotros los intelectualicemos en estos escenarios, sino que de primera voz escuchemos sus gritos y sus plegarias. El grito de la Amazonía, por lo tanto, es la amenaza que nos dice: si no hacemos nada, está a punto de desaparecer. Acoger a los animales y a los árboles que desaparecen, de no hacer nada, terminaríamos nosotros totalmente afectados. La profecía de la contemplación. Cuando vamos a estos territorios, no hay que ir a otro lugar a hacer oración y meditación. Es ellos que nos enseñan a reverenciar
cuando vamos a consumir un banano, cuando vamos a consumir el agua, nos invitan a tener respeto por estas fuentes de vida que se nos es garantizada. Por lo tanto, necesitamos habituarnos a una educación ecológica, dar un paso más de recordar que una ecología integral no se conforma con ajustar cuestiones técnicas o con decisiones políticas, jurídicas o sociales. La gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo que provoca el desarrollo de nuevos hábitos en la persona y en los grupos. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a seguir actuando ahorita, después de esta invitación y de muchas organizaciones, a seguir actuando de la misma manera? ¿Tendremos que seguirnos diciéndole a las futuras generaciones que no tenemos adultos responsables? ¿Que hemos dañado y seguimos dañando y deterioramos como nos parece? Este texto, aunque parece pequeño, tiene toda una fundamentación muy fuerte en la cual no se ha recogido así de los cabellos, sino que se ha mirado la realidad en su contexto. Y el sueño eclesial es para todo hombre y mujer de buena voluntad que quiere abrir el horizonte de su fe, de su espiritualidad a la Amazonía, frente a tantas necesidades y angustias y clamores que desde el corazón de la Amazonía nos está pidiendo respuestas, nos está pidiendo actuar, nos está pidiendo ser menos agresivos con los territorios y con lo que nos provee la vida día a día. Por eso necesitamos responder a estas llamadas de la inculturación, donde yo y ustedes reconfiguremos la identidad y la escucha, el diálogo de las personas, las realidades y las historias que se están tejiendo y entretejiendo. Nos dice el Papa Francisco en esta exhortación apostólica: sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Agradecemos a la hermana Dora Cecilia por permitirnos conocer estos 4 sueños que el Papa Francisco nos presenta en este documento Querida Amazonía. Y nos disponemos a continuación a escuchar este aporte del Padre Alfredo Ferro Medina, sacerdote jesuita, quien no solamente nos da su aporte desde la línea investigativa, sino también desde su propia experiencia, ya que ha vivido en medio de esta riqueza de la Amazonía y en medio de estas comunidades indígenas. Veamos. ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? Bueno, y la Iglesia, en medio de esa realidad, de ese territorio, ¿cuál es la misión? Y algo que es fundamental, tomo este texto del profeta Isaías que nos dice, algo nuevo está brotando, algo nuevo está surgiendo, a partir, diríamos, del compromiso de la Iglesia y de la realidad que vive la Iglesia. Y algunas pequeñas diapositivas sobre eso, sí, sigue. Este texto yo creo que muestra un poco
como esa realidad, ¿no? De que la Iglesia mira críticamente lo que ha sido la ocupación de ese territorio, empezando a hacer la autocrítica de lo que ha sido la presencia nuestra como Iglesia, diríamos, en el territorio, sí. Y esta frase que me parece muy importante del Papa Francisco, que dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Esta frase es fundamental. O sea, necesitamos una iglesia que salga de las sacristías, una iglesia que salga a mirar la realidad de las comunidades, una iglesia que entienda que hay conflictos y tensiones en ese territorio y que tiene que asumir un compromiso. Sí, sigue. Entonces, esa iglesia valoriza especialmente a los indígenas, su respeto por la naturaleza y por el amor a la madre tierra como fuente de alimento, de casa común y altar. Esta es una foto muy linda porque es una foto de una mujer que está dando de mamar a un cerdito, un marranito, y al mismo tiempo tiene a su hijo ahí, pero que se agacha, digamos, tiene esa misericordia, ternura con la naturaleza y es capaz de agacharse. ¿Sigue? Y ahí el proceso sinodal, y con esto termino. Esta iglesia ha ido construyendo un proceso, no solo un proceso para preparar el Sínodo de la Amazonía que se tuvo en el 2019, sino también antes teníamos la Laudato Si, de la que va a hablar la hermana Dora, pero fundamentalmente aquí hay un proceso nuevo, un proceso de conversión, de cambio, de transformación, de plantear nuevos caminos de una iglesia y una ecología integral. Los que participamos en el Sínodo, yo creo que tuvimos una experiencia muy valiosa de no solo agrupar la iglesia en su globalidad, no tanto más nacional, sino en su globalidad panamazónica, y plantear compromisos, retos y desafíos. Sí, sigue. Y ahí hay 4 conversiones que aparecen ahí, no las voy a explicar, pero lo que quiero decir es: la iglesia se compromete y necesita una transformación muy grande, a nivel cultural, a nivel ecológico, a nivel eclesial, a nivel integral, a nivel de todo tipo, diríamos, porque necesitamos un cambio y una transformación como iglesia dentro del territorio. ¿Sigue? Y entonces aquí, que es lo que va a hablar Dora también, vamos a caminar juntos, Querida Amazonía, que es un documento muy importante. Luego el documento final del Sínodo, que se lo recomiendo, Querida Amazonía, que son los sueños del Papa. Sí, sí. No los voy a especificar porque creo que Dora va a trabajar sobre ese tema y yo simplemente quisiera terminar. Es la idea que quiero dejarles y el mensaje es que tenemos que leer el territorio. Si no leemos el territorio nos vamos a equivocar y tenemos que leer el territorio a partir de los pueblos, a partir de las necesidades de la gente, a partir de las urgencias y a partir de lo que es esa casa común y de ese territorio valiosísimo, una gran riqueza que lo están depredando. Gracias. Bueno, los invitamos a adquirir esta exhortación apostólica postsinodal, Querida Amazonía. La encuentran en cualquiera de nuestras librerías paulinas en todo el país y también en nuestra librería virtual. Así que nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles por haber permanecido con nosotros hoy compartiendo este tema tan especial. Y no queremos hacerlo sin antes hacer un fragmento de una pequeña oración que aparece al final de esta exhortación apostólica. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esta explosión de hermosura. Madre, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida,
Reina tú en la Amazonía junto con tu Hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida. No nos abandones. Amén. Paulinas presentó Conexión Vital.